Pues tengo en la línea telefónica a Rosa Eugenia Chávez Calderón, que ya saben que es mi consentida foniatra. Ella es coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz y de la Unión de Foniatras Europeos. Además es directora general del Centro de Foniatría y Audiología y miembro del Consejo del World Voice Consortium. Y bueno, el próximo 16 de abril es el Día Mundial de la Voz y bueno, no es la primera vez que platicamos. ¿Cómo está, Rosy, querida? Hola, queridísima Claudia, muy bien, ¿y ustedes todo bien por allá? Gracias por oírte y por estar con tu bello auditorio y equipo. Hermosa, pues bueno, viene otro Día más Mundial de la Voz que festejamos juntas, lo cual me complace mucho, porque siempre dices cosas tan atinadas y la gente no le da la importancia o no nos damos cuenta la importancia del instrumento que es la voz. Exactamente, es el año número 19 que celebramos en México y pues para todo el mundo sabemos que este día nos los otorgó el Día Mundial la Organización Mundial de la Salud, y esto es muy importante porque quisimos los científicos de la voz decirle a la población mundial: pon atención, la voz se enferma, la voz se puede perder, la voz nos avisa de enfermedades importantes de otras partes del cuerpo y es fundamental para la comunicación de todos, es un instrumento de trabajo para muchos, pero aparte muchos otros talentosos pues tienen grandes dotes artísticas a través de la voz, y la población debe de saber cómo cuidarse, cómo prevenir problemas y sobre todo también cómo hacer una detección a tiempo, y por eso vienen todas las celebraciones. Por ejemplo, ¿cuáles serían las medidas, básicas, fundamentales para cuidarnos la voz? En primer lugar, estar bien hidratados, o sea, tomar mucha agua es muy importante. A veces en los ambientes contaminados podemos hacer un poquito de nebulizaciones o, como las abuelitas antes, un poquito de vapor de agua que entre por la boca para rehidratar nuestra garganta y nuestras cuerdas vocales. Nuestras cuerdas vocales necesitan un buen nivel de humedad, la contaminación seca, el reflujo seca y los problemas respiratorios. El segundo punto importante es que no tengamos ninguna afección en la garganta, sobre todo los niños, que tengan bien sus anginas, que tengan bien sus adenoides, porque cualquier problemita de la garganta puede afectar a las cuerdas vocales. Por supuesto, si también hay problemas en los bronquios, se pueden afectar las cuerdas vocales y es lo que nosotros llamamos que hay una pequeña o gran ronquera. Pero si también los niños o los adultos tienen la nariz tapada, congestionada por gripe, por alergias, entonces la voz, aparte de oírse gangosa y nasal, se puede afectar y puede haber pólipos, puede haber hemorragias y muchos problemas. El tercer punto importante es el tener un equilibrio en la alimentación, que sea una alimentación equilibrada, que no pasen más de 6 horas de tener algo en el estómago, porque si no podemos tener reflujo, que es el ácido que sube, y a veces uno no lo siente, pero las cuerdas vocales sí se lastiman con el reflujo. Tenemos que evitar a toda costa el cigarro, tanto el cigarro activo como los niños o los adultos que no fuman y están en contacto con fumadores, y pues cuidarnos mucho de la contaminación ambiental, evitar todos los aromatizantes, el incienso, todas estas velas con aromas, porque eso nos lastima nuestro aparato respiratorio. Oye, y perdón, obviamente nos lastima la voz. Te paro ahí, Rosy, eso no sabía, eso fíjate que nunca le habíamos comentado. O sea, ¿una vela sin aroma no te afecta? Sí, sin aroma no hay tanto problema, siempre y cuando sea de baja combustión, pero si hay una vela de alta combustión o estos difusores que a la gente le gustan mucho, sí afecta mucho a las vías respiratorias. Wow. De tal manera que la gente alérgica inclusive puede tener un laringoespasmo, es decir, que se le cierran las cuerdas vocales y se está ahogando, o un broncoespasmo, que es peor. Entonces ya tenemos suficiente problema con la contaminación, ya tenemos suficientes problemas con el estrés, entonces hay que cuidar todos esos detalles también. Oye, por ejemplo, en cuanto a medidas higiénicas, ¿como cuáles serían? Digo, básicamente... Sí, aparte de la hidratación y esto, bueno, evitar el uso de volumen fuerte al hablar, evitar tonos muy agudos, como los chillantitos, que a mucha gente, para hacerse simpática, le gusta hablar en forma aguda, o los muy graves porque quieren ser voces muy importantes. Esos son abusos. Hay que cuidarse higiénicamente del ruido, porque toda la sociedad estamos con mucho ruido en restaurantes, en fiestas, en antros,
todo esto va afectando a nuestra voz, aparte de afectar a nuestra audición. Cuando ustedes escuchen un zumbidito que están en una fiesta con el volumen a todo lo que da, hay que salirse de esa fiesta porque el nervio auditivo se está lastimando, por eso se oye ese zumbido que se llama acúfeno. Otra medida higiénica muy importante pues es hacer ejercicio cardiovascular, ayuda mucho a la voz, y por supuesto pues también tener técnicas de educación de voz para los que trabajamos mucho con la voz, llámense maestros, vendedores, líderes religiosos o políticos, por supuesto. Y ya en la voz artística pues tiene que tener un entrenamiento especial de técnica para tener una buena respiración, una buena emisión, para ser flexibles en los tonos agudos y graves, y por ejemplo los actores tener mucha flexibilidad en el manejo de emociones para que no se lastimen. Y los resonadores en todo lo que es la técnica de emisión de voz, tanto de voz hablada como los maestros o de voz artística, deben de estar bien, porque los resonadores deben de estar limpios. Si nosotros tenemos una rinitis alérgica, una sinusitis, entonces los resonadores no funcionan y se empieza a forzar la voz. Esas en general podrían ser, digamos, las medidas higiénicas de la voz, pero también hay otras cosas, por ejemplo, que si la voz empieza a no ser pareja y empieza a temblar, eso nos está hablando de que puede haber una enfermedad neurológica más severa, tipo Parkinson o tipo esclerosis lateral amiotrófica o múltiple, que nos está avisando. Pero si empieza a haber también ronqueritas, pues podemos tener ya graves problemas, como es el cáncer, como son los papilomas en las cuerdas vocales, o una disfonía espástica también. Entonces muchas cosas nos está avisando la voz. La gente debe de tener mucho cuidado con que el brillo no se pierda, con que sea una voz clara, que sea una voz parejita, que no se canse la voz, que no quiera a fuerzas forzarse, porque eso sí nos da muchos problemas. Y después la gente, si va perdiendo tonos agudos o se está volviendo su voz muy grave, pues hay que atenderse con el especialista, porque esto está avisando que hay problemas ya más graves en las cuerdas vocales. Es que yo cada vez que te escucho hablar, de veras, aparte que aprendo, me sorprendo mucho, porque realmente sí puede ser un diagnóstico la voz de cosas mucho más complejas, ¿no? Como nos has explicado. Y otra cosa, también aprendemos a hablar de forma natural, Rosy, algunos lo hacen nasal, otros lo hacen con el pecho, otros con el estómago, pero eso es como cada quien como acomoda, pero se puede llegar a corregir, ¿no? Sí, por supuesto que se puede llegar a corregir en forma real si nosotros no hacemos ningún esfuerzo con los músculos del cuello, que es donde está la laringe y las cuerdas vocales. Bueno, vamos a tener una emisión correcta siempre y cuando podamos respirar bien. La nariz es sumamente importante para la voz, y que tengamos un buen ingreso de aire en los pulmones. Todo eso se puede corregir siempre y cuando la persona acuda al especialista, porque muchas veces están pues con colegas médicos generales o con otorrinos y ellos no son los especialistas en voz. Entonces todo se puede corregir, la voz nasal, la voz gangosa, se puede corregir la voz desagradable, chillona, que a veces tienen muchas mujeres, o la voz muy mandona que tienen muchos hombres. Todo eso se puede educar y corregir los problemas. A veces necesitamos tratamientos de alergias, a veces necesitamos alguna cirugía de nariz, o a veces cirugía de estómago para cuando hay una hernia hiatal o un reflujo muy severo. Entonces todo se puede corregir, pero sobre todo lo que es muy importante del Día Mundial de la Voz es que la gente le dé el valor que tiene. Este año el lema se llama "Sé amable con tu voz". ¿Qué quiere decir? Que todos la tenemos que consentir, porque pues es única y es irrepetible. Oye, pues sin duda que sí, y la verdad es que hay que hacerla como sabes, en persona. Yo te agradezco porque además sé que estás de viaje. A ver, brevemente nada más, Rosy, los eventos del día, ¿cuándo van a ser? Tengo aquí las fechas. Estamos hablando... este domingo. Ajá. Este domingo estamos en el auditorio de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, que está apoyando el celebrar el Día Mundial de la Voz, con una conferencia a las 12 que dice: México, sé amable con tu voz. Porque tú lo sabes, querida Clau, México tiene grandes voces, tanto en locución, conducción, en actores de doblaje, actores de teatro y en cantantes, que están en todo el mundo y que somos maravillosamente beneficiados y talentosos con esta voz. Entonces a las 12 es una conferencia de 1 hora. A la 1 le vamos a hacer un homenaje a la voz teatral
homenajeando a uno de los grandes dramaturgos mexicanos, que es Miguel Sabido, y que bueno, pues queremos que todo México venga porque él ha sido uno de los grandes directores también teatrales que ha beneficiado mucho el uso de la voz teatral femenina, con grandes personajes como la Soldadera de la Revolución, de Carlota, la misma Juana la Loca con Alma Muriel. Entonces vamos a homenajearlo. Va a estar Marta Zabaleta haciendo una pequeña presentación de la voz teatral femenina, Mario Díaz Mercado con la voz teatral masculina, y vamos a hacer un homenaje a las voces de actores de doblaje. También vamos a tener a Ricardo Silva, que ha interpretado a diferentes personajes en el doblaje, y tenemos una presentación de Sergio Alarcón, que es intérprete simultáneo, que es una profesión muy complicada de la voz. Y cerramos con broche de oro con una presentación de una semifinalista de boleros, que es Esperanza Espinosa. Y queremos que todos nos acompañen este domingo. Me encanta porque de veras que sí le echas la carne al asador siempre, mi querida doctora maravillosa, que además de todos estos personajes claves que tú dices, locutores y doblaje y todo, de todos tú eres la doctora, imagínate. Oye, a ver, me come el tiempo, pero me gustaría decirle a la gente que la entrada es libre, que el otro evento es el 11 y el 12 de abril, y dónde pueden accesar. Pueden ver todo el programa en la página centrodefoniatría.com, también en la página de Facebook Día Mundial de la Voz, que lo estamos subiendo, y el viernes es el concierto magno que nos da Bellas Artes. Es muy importante que vengan porque también celebraremos a la tierra, y viene Norma Vargas, que es mezzosoprano, Gustavo Cuautli tenor, y el maestro Alfredo Isaac al piano. Y el jueves presento otra conferencia donde vamos a hacer muchos ejercicios para que la gente sepa como mamá qué ejercicios puedes hacer para embellecer tu voz y llamarle la atención bien a los niños y que se enojen. Ay, sí, voy a querer que me los hagas en vivo conmigo un día para que le enseñemos a la gente más abiertamente, ¿te parece? Sí, claro que sí, vamos a tratar de subir todo, y en la Biblioteca Vasconcelos, que está en Buenavista, en el eje 1 Norte, esquina con Mosqueta, pues están todos muy bienvenidos, como tú dijiste, entrada gratuita para todos, y bueno, acompañarnos a celebrar esta maravillosa voz, y vamos a tratar de hacer mucho streaming para que la gente también que no tiene oportunidad de venir, pues se conecte rápido. Te prometo subir a mi boletín también, tu boletín a mi página web, ahí vamos a ver todas tus redes a lo largo de la entrevista, las hemos estado viendo, y también en mi página voy a poner el boletín para quien quiera accesar a la información. ¿Te parece, amiga querida? Muchísimas gracias, y te mando también la higiene de la voz para que la gente lo tenga presente y sepa, y además se interese por cuidar su voz, porque la voz es única y además no hay cambio de guitarra o de violín, pero la voz como instrumento no hay cambio. Sí, luego es el único que tenemos. Y luego ya te dicen señora en el teléfono. Sí, a mí me pasa. Te mando muchos besos, querida, muchísimas gracias. Gracias, mucho gusto y muchos saludos a todo México, y vengan pronto al Día Mundial de la Voz. Gracias, mi querida Clau. A ti, mi querida Rosy. Rosa Eugenia Chávez Calderón, que es la mera, les juro, la mejor doctora que pueden ustedes saber de foniatría y de audiología. Así que bueno, pues ya escucharon.